2024 fue el año más caluroso jamás registrado. El calentamiento del planeta alcanzó niveles sin precedentes. Millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales y el cambio climático no hace más que agravarse. Las causas del cambio climático en forma de factor antropogénico están identificadas desde hace mucho tiempo. Lo sabemos todo muy bien. Ya se han tomado muchas medidas para combatir el cambio climático global. Por ejemplo, muchos países se esfuerzan por reducir las cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera. Se están implantando tecnologías energéticas limpias, como la energía solar y eólica. También se desarrollan proyectos destinados a restaurar las zonas deforestadas y proteger los ecosistemas forestales. Desde 1992, hemos avanzado mucho en los acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero los cataclismos siguen creciendo demasiado rápido. Alguien podría decir que los esfuerzos realizados no son suficientes. La lucha contra el cambio climático dura ya más de 30 años. Pero, ¿y si hay algo que no hemos tenido en cuenta? ¿Y si aún no sabemos lo suficiente sobre nuestro planeta y hasta qué punto estamos afectando al sistema climático? Reflexionemos sobre ello. El climatólogo jefe de la NASA, Gavin Schmidt, expresó su preocupación por las altas temperaturas récord en 2023. Dijo que las temperaturas no solo batieron los récords anteriores, sino que también mostraron que hay algunos factores desconocidos que causan un calentamiento que supera las tendencias habituales a largo plazo de los modelos anteriores. En otras palabras, hay otros factores del calentamiento del planeta que aún no hemos tenido en cuenta. Destacados científicos de renombre nos dicen que ahora ha surgido un factor X adicional que está calentando el planeta. Hablemos de ello. Tal vez no es tan desconocido para nosotros. Hay varios elementos clave en el sistema de calentamiento de la Tierra. Está el Sol, está la superficie que se calienta y está la atmósfera con sus gases de efecto invernadero. Estamos familiarizados con los gases de efecto invernadero. El Sol, como fuente de calor, es estable y envía constantemente la misma cantidad de calor a la Tierra. Según la estación, algunas partes del planeta reciben más, otras menos. Ya sabemos cómo afecta la atmósfera al calor. Entonces, quizás un factor adicional del calentamiento de la Tierra se oculta en un elemento de la superficie terrestre. ¿Y qué constituye la mayor parte de la superficie terrestre? El océano mundial cubre casi el 71% de la superficie de la Tierra y contiene más del 97% del agua del planeta. El océano es asombroso. Es nuestra vida. Nos da oxígeno y alberga millones de especies de organismos vivos. El océano mundial no es solo la cuna de la vida, sino también un regulador del clima. Durante siglos, ha mantenido nuestro planeta en equilibrio regulando las temperaturas de la atmósfera. Sin embargo, hoy el océano realmente necesita nuestra protección. De lo contrario, corremos el riesgo de perderlo todo. ¿Y si se han producido cambios significativos no solo en la atmósfera, donde hemos añadido gases de efecto invernadero, sino también en el océano, que es esencialmente la mayor superficie calentada por el Sol? El océano absorbe y almacena una enorme cantidad de calor procedente del Sol. El agua se calienta lentamente y puede retener el calor durante más tiempo que el aire. Esto ayuda a mitigar las fluctuaciones de temperatura en la Tierra. Básicamente es el termostato de la Tierra. Vamos a ejecutar un diagnóstico de él. En 2023, se batió el récord absoluto de temperatura de la superficie oceánica de toda la historia de las observaciones. El año 2024 ya supera todos los récords de 2023. Según datos de un grupo internacional de científicos para 2020, el océano comenzó a calentarse un 450% más rápido que antes en los últimos 30 años. Y esto es realmente impactante. Los científicos han calculado que para impactar el océano a un ritmo tan alarmante, se necesitaría la misma cantidad de energía que se libera cuando se detonan 7 bombas atómicas, como las lanzadas sobre Hiroshima, cada segundo durante todo un año. ¿Se imaginan tal cantidad de energía? Y eso plantea una pregunta. ¿De dónde viene toda esta energía? Los científicos han conseguido medir el calentamiento de la superficie de la Tierra, y este calentamiento se tiene en cuenta en los modelos climáticos que conocemos. Sin embargo, la superficie del océano solo representa una décima parte del 1% del volumen total de agua de los océanos del mundo. ¿Podría ser que el factor X que calienta la Tierra esté oculto en el 99,9% restante del océano?
En ese caso, tenemos dos opciones. La primera opción, supongamos que más calor empezó a fluir hacia el océano desde algún lugar. Por ahora no plantearemos la cuestión de dónde procede. La segunda opción, algo ha cambiado las propiedades del océano y este ha empezado a acumular calor más que antes, lo que significa que ha dejado de liberarlo. Por decirlo en sentido figurado, antes el océano era como un vaso de agua hirviendo. Emitía calor a la atmósfera. Pero, ¿y si ahora el océano no se comporta como un vaso de agua hirviendo, sino más bien como un termo con sopa que no emite calor con la misma disposición que antes? Piénsenlo. Hemos añadido algo al agua del océano que la ha convertido en sopa. El océano mundial nunca había estado tan contaminado. Hasta 30 millones de toneladas de petróleo llegan a los océanos cada año debido a la producción y el transporte de petróleo, los accidentes de petroleros y las escorrentías fluviales e industriales. La contaminación de los océanos del mundo con petróleo y derivados es solo la mitad del problema. Una amenaza aún mayor proviene de lo que hemos aprendido a fabricar a partir del petróleo. Estamos hablando de esos mismos plásticos. En la actualidad, la superficie total de islas de plástico de basura solo en la superficie del océano es casi del tamaño de Estados Unidos y Australia juntos. Déjenme repetirlo. La superficie de Estados Unidos y Australia juntos. Así de contaminados están los océanos. Los investigadores estiman que actualmente hay entre 75 y 199 millones de toneladas de residuos plásticos en los océanos y que 15 millones de toneladas de plásticos llegan al medio marino cada año. Esto es comparable a 6.700 piscinas olímpicas llenas de plásticos que entran en el océano cada año. ¿Saben lo que le ocurre realmente al plástico cuando acaba en el océano? Bajo la influencia de la luz solar, el agua salada, las olas y el viento, los residuos plásticos de gran tamaño se descomponen en partículas más pequeñas. El plástico puede descomponerse en partículas de unos pocos milímetros de tamaño, y en ese punto lo llamamos microplástico. Estas partículas son visibles a simple vista. Pero sigamos exponiendo el plástico a la descomposición. ¿Qué ocurre a continuación? Cuando las partículas de plástico tienen un tamaño inferior a un micrómetro, se convierten en nanoplásticos. Estas partículas solo pueden verse al microscopio. La clave aquí es que el plástico nunca se descompone del todo. No sufre una degradación biológica como la materia orgánica. ¿Lo ven? Nunca se descompondrá por sí mismo. Jamás. Los nanoplásticos representan la etapa final de la destrucción de los residuos plásticos en el océano. Estas diminutas partículas conservan la estructura polimérica del plástico original, pero debido a su pequeño tamaño tienen nuevas propiedades. Por ejemplo, penetran fácilmente en los tejidos de los organismos vivos, pueden superar las barreras biológicas, entrar fácilmente en las cadenas alimentarias de los ecosistemas marinos y acumularse en los tejidos de los organismos vivos. Las zonas con altas concentraciones de residuos plásticos se denominan sopa de plástico. Es exactamente esa sopa de la que hablábamos anteriormente. Antes nuestro termo contenía agua de mar pura, pero ahora está lleno de sopa de plástico. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo ha afectado la adición de nanoplásticos a las propiedades térmicas del agua? Veamos los gráficos que muestran la cantidad de plástico producida desde 1950 por diferentes tipos, la cantidad total de macroplásticos en el océano y los cambios en la temperatura de los océanos del mundo. Miren, todos crecen de forma sincronizada, en progresión geométrica. ¿No sugiere esto que el plástico en el océano ha afectado significativamente a la capacidad del océano para retener el calor? Debido a su composición específica, los microplásticos tienen una propiedad única: perturban la conductividad térmica del océano. Así que la causa de la alteración de la función del océano es el factor antropogénico, y más concretamente es el plástico que hemos creado y que ahora está por todas partes en el océano. Y en lugar de eliminar el calor, el océano se ha convertido en una manta gruesa para nuestro planeta, y el planeta es exactamente lo que necesita ser enfriado.
Así pues, aunque la forma en que los nanoplásticos pueden afectar a la conductividad térmica del agua de los océanos sigue siendo un tema de investigación científica activa, existen varias hipótesis basadas en lo que sabemos actualmente. En primer lugar, las partículas nanoplásticas pueden alterar las estructuras de enlace alrededor de las moléculas de agua. Esto, a su vez, puede afectar a la conductividad térmica del agua a nivel microscópico. Y en segundo lugar, las nanopartículas pueden formar una fina película sobre la superficie del agua, lo que puede afectar al intercambio entre el océano y la atmósfera. Por último, los nanoplásticos pueden interactuar con otras partículas en el agua, formando agregados y potencialmente afectar a la transferencia de calor dentro del medio acuático. Así pues, estos nanoplásticos afectan sin duda a la conductividad térmica del océano, y nosotros, como humanidad, aún no nos hemos dado cuenta de lo profundo que puede ser ese impacto. Y toda esta contaminación por petróleo, microplásticos y otros productos químicos provoca aún más la acidificación del agua de los océanos. ¿Saben? La acidificación del océano no es solo un problema, también es la razón por la que los microplásticos se degradan en nanoplásticos mucho más rápido. Y eso solo empeora la acumulación de calor en el océano. Además, el uso de hidrocarburos, como el metano y el petróleo, para quemar combustibles y producir plástico, ha degradado gravemente la situación medioambiental de nuestro planeta. Los gases de efecto invernadero calientan la atmósfera, y esta en consecuencia calienta la superficie del océano. Esto conduce a la acumulación de un exceso de calor tanto en la atmósfera como en el océano, y como consecuencia, aumenta la evaporación y la humedad en la atmósfera. Así que nos encontramos en un círculo vicioso. El empeoramiento del estado de los océanos impacta en la atmósfera y viceversa, mientras que los desastres climáticos siguen intensificándose. Así que debemos hacer algo al respecto. Al responder a la pregunta, ¿qué es lo que está calentando el océano? Solo hemos considerado una opción: cambios en las propiedades del propio océano. Nos queda una opción más. ¿Y si empezara a entrar más calor en el océano desde otro lugar? El calor procedente del Sol no ha aumentado, y ya hemos tenido en cuenta en nuestros modelos el calor procedente del calentamiento antropogénico de la atmósfera. Pero, ¿es capaz el nanoplástico de aumentar el calentamiento de los océanos a un ritmo igual al de la energía generada por 7 bombas atómicas, como las lanzadas sobre Hiroshima, explotando cada segundo durante un año? No utilizamos tanta energía para producir todo ese plástico. Así que, ¿cómo podría ser la única causa del calentamiento? Yo desde luego no lo creo. Después de todo, cuando añades fideos a la sopa, esta no se calienta por sí sola. Veamos nuestro termo con sopa desde una perspectiva completamente distinta. ¿Y si no es solo un termo, sino una olla que está puesta sobre una estufa caliente? Un equipo de investigadores estadounidenses ha descubierto que las profundidades oceánicas se han calentado 15 veces más rápido en los últimos 60 años que en los 10.000 años anteriores. Además, el ritmo de calentamiento de los océanos se acelera cada año. Aumentar la temperatura a tales profundidades, donde la luz solar no penetra, requiere una inmensa cantidad de energía. Uno de los factores adicionales que contribuyen al calentamiento de la atmósfera y en consecuencia de los océanos del mundo es la liberación de metano. En los fondos marinos de los mares septentrionales se encuentran grandes reservas de metano en forma de hidratos de gas, clatratos. Al exponerse al calor geotérmico, esas estructuras comienzan a fundirse, liberando metano en su forma gaseosa. Estas emisiones de metano se producen periódicamente y se denominan penachos de metano o megallamaradas. Esto es especialmente peligroso, ya que el metano tiene un efecto invernadero 25 veces mayor que el del dióxido de carbono. Una tonelada de metano provoca el mismo efecto de calentamiento que 25 toneladas de dióxido de carbono. En abril de 2014, los satélites de la NOAA detectaron un estallido anormal de metano en la atmósfera sobre la región ártica. Según datos geológicos, las zonas con concentraciones elevadas de metano coinciden con las líneas de fallas del Ártico Medio. Los terremotos observados a lo largo de estas fallas indican el movimiento del magma y la liberación del flujo de calor. Las emisiones de metano son como burbujas de gas en el fondo de una olla de sopa. Suben porque el fondo de la olla se calienta desde abajo.
Pero ¿qué ocurre con el agua del fondo de la olla? Si el calentamiento procede de abajo, el agua del fondo también debería calentarse, ¿no? Eso es exactamente lo que ocurre. Y ya hay bastantes estudios que lo indican. Dos zonas profundas de la cuenca argentina, a profundidades superiores a los 4.500 metros, muestran tendencias significativas de calentamiento de 0,02 grados Celsius por década durante el periodo de 2009 a 2019. Este cambio de temperatura requiere una inmensa cantidad de energía para calentar un volumen tan grande de agua fría en el fondo del océano. Los científicos observan un extraño calentamiento de las aguas profundas del mar de Weddell frente a las costas de la Antártida Occidental. Mientras que los 700 metros superiores de agua apenas se están calentando, las temperaturas aumentan constantemente en las capas más profundas. Hay varias explicaciones para esta anomalía, pero ninguna de las causas se ha establecido aún al 100%. Miren, nuestra olla de sopa se está calentando en toda su altura, incluido el fondo. La sopa de plástico está distribuida de forma desigual por toda la columna de agua, pero no aporta calor adicional por sí misma. Entonces, ¿cómo llegó el calor adicional al fondo? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Ahora mismo, se supone que el calor de las profundidades oceánicas es insignificante, tan pequeño que puede ignorarse. Pero, ¿y si nos equivocamos? Al fin y al cabo, sabemos muy poco de las profundidades oceánicas. Los batiscafos y los sensores rara vez se sumergen tanto. Nuestra comprensión del calor hidrotermal en el fondo oceánico se basa en cálculos y mediciones antiguos. Echemos un vistazo más de cerca en esa dirección. ¿Es posible que nos olvidemos de algo ahí abajo? Nunca antes se había encomendado a la ciencia la tarea de vigilar las temperaturas del fondo oceánico. Los sistemas de vigilancia oceánica, como Argo, utilizan 3.500 boyas, pero eso es insuficiente para proporcionar una imagen completa, ya que solo descienden hasta la mitad de la profundidad del océano y recogen datos de tan solo el 0,03% de la superficie oceánica. Simplemente no sabemos en absoluto lo que ocurre realmente en el fondo del océano. Imagínense que solo entre el 3 y el 3,5% de todo el fondo oceánico ha sido explorado por la humanidad. Solo se han construido 8 vehículos para este tipo de investigación, y hay razones para ello. En primer lugar, su creación y las propias expediciones cuestan mucho dinero. En segundo lugar, bucear a profundidades tan grandes no es un simple paseo bajo el agua. Hay muchas dificultades técnicas. El 98% del fondo oceánico se encuentra a unos 6.000 metros de profundidad. Por estas razones, el espacio se estudia ahora incluso más que el fondo oceánico. Saben que en la comunidad geológica ya se consideran algunas hipótesis innovadoras según las cuales los procesos geológicos en realidad tienen un impacto significativo en el sistema climático, incluido el calentamiento de los océanos. Hay más de 10 millones de objetos geológicos en el fondo del océano, como volcanes, fallas y fuentes hidrotermales. Imagínense este poder. Así que supongamos que podrían ser factores significativos en el calentamiento del océano desde el fondo. ¿Cómo podríamos saberlo? Al fin y al cabo, estas fuerzas geológicas permanecen en gran medida ocultas debido a su lejanía y a una vigilancia insuficiente. Sin embargo, una pregunta mucho más importante es, ¿por qué estas fuentes empezarían ahora a generar muchas veces más calor que antes? ¿Podría empezar a subir mucho más calor del interior? ¿Y qué hechos podrían apuntar a ello? Supongamos que, por alguna razón, ha aparecido una enorme cantidad de calor adicional en el manto terrestre. ¿Qué hará este calor? Naturalmente, fundirá el manto. Se convertirá en algo parecido a un queso fundido. Pensemos en lo que podría seguir. El magma fundido, más caliente, empezará a moverse hacia la superficie porque se vuelve menos denso, ¿verdad? ¿Cuáles serían las primeras zonas en las que observaríamos un calentamiento adicional por el ascenso de este magma caliente?
Las zonas con regiones volcánicas y un fuerte contraste de temperatura. ¿Conocen un lugar así? Yo sí. Por ejemplo, la Antártida. ¿Les sorprende? La Antártida Occidental no es solo un desierto helado. Es una de las mayores regiones volcánicas del planeta. Bajo su capa de hielo se esconden más de 140 volcanes, lo que hace de esta región un lugar único y misterioso. Recientes estudios aeromagnéticos realizados por científicos de Alemania y el British Antarctic Survey han elaborado un mapa del flujo de calor geotérmico en esta región. Han descubierto una zona bajo el glaciar Thwaites en la que una cantidad significativa de calor geotérmico asciende desde el interior de la Tierra. Este flujo de calor está estrechamente vinculado a las zonas donde los glaciares se derriten más rápidamente, lo que pone de relieve las complejas interacciones entre la actividad volcánica y el cambio climático en la Antártida. Bajo la superficie helada de la Antártida Occidental se encuentra la gigantesca pluma del manto Marie Byrd, que abarca casi 1 millón de kilómetros cuadrados. La actividad volcánica en esta región está impulsada por un punto caliente, una zona en la que la pluma del manto, una corriente de magma fundido, asciende desde las profundidades del manto y alcanza la corteza terrestre. Las investigaciones de la NASA indican que el calor de esta pluma del manto calienta la roca y las capas de hielo situadas sobre ella con una intensidad comparable al calentamiento del suelo por el supervolcán de Yellowstone. En las zonas cercanas a las fallas, el flujo de calor alcanza los 180 milivatios por metro cuadrado, lo que supera 3 veces la actividad térmica de las formaciones rocosas vecinas. Estos hallazgos ponen de relieve el importante impacto del volcanismo subterráneo sobre la capa de hielo de la Antártida. Según estudios independientes realizados por investigadores japoneses, rusos y alemanes, debajo de la parte central de Groenlandia, al igual que en la Antártida, hay una pluma de magma que puede ser responsable del deshielo acelerado de los glaciares en las últimas décadas. Y es realmente sorprendente que los ríos y lagos existan no solo en la superficie de la capa de hielo de Groenlandia, sino también bajo el glaciar, de 1,5 kilómetros de espesor. Hasta la fecha, se han identificado unos 60 lagos subglaciales que se formaron principalmente por el calor geotérmico y el agua de deshielo que fluye por las grietas. Los científicos han llegado a la conclusión de que los glaciares de Groenlandia se están derritiendo tanto desde arriba como desde abajo. Y el hecho de que se estén derritiendo por el calor de abajo cambia por completo nuestra comprensión del impacto del calor geotérmico. Mediante estudios gravitatorios, científicos estadounidenses dirigidos por el profesor Ralph von Frisch de la Universidad Estatal de Ohio, descubrieron que el mayor deshielo se produce en la parte norte de Groenlandia, donde la corteza terrestre es más delgada. Allí se observa un mayor flujo de calor geotérmico debido a la presencia de una pluma del manto. Investigadores del Instituto de Física de la Tierra Schmidt llegaron a una conclusión similar. Descubrieron que los flujos de magma ascienden desde el límite entre el núcleo y el manto y se aproximan a la superficie terrestre directamente bajo la parte central de la isla. Esta puede ser una causa adicional del deshielo de Groenlandia. Los científicos calcularon que el flujo de calor de esta pluma del manto es lo suficientemente fuerte como para derretir el hielo. Muchos otros investigadores han obtenido resultados similares. Ven, en los últimos 30 años, los glaciares de la Antártida y Groenlandia han empezado a derretirse a un ritmo extraordinario. Los científicos ya han calculado que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 12.000 años. ¿No es extraño? En otras palabras, simultáneamente al calentamiento anómalo del océano, observamos también un deshielo anómalo de los glaciares. Además, se derriten de abajo hacia arriba debido al aumento del flujo de calor geotérmico. Los glaciares son como helados colocados sobre una estufa, y ahora esa estufa se está calentando. Ahora piensen en esto. Si hay más calor en el interior de la Tierra que está derritiendo el magma y convirtiéndolo en líquido, ¿dónde más podemos observar sus efectos? Al igual que la miel calentada, el magma líquido debería empezar a filtrarse de los respiraderos volcánicos. ¿Está todo bien con la actual actividad volcánica? Es una pregunta retórica.
La actual actividad magmática atípica del interior de nuestro planeta suscita preocupación. Los vulcanólogos registran anomalías en varias regiones volcánicas. La lava expulsada por los volcanes tiene una composición atípica característica del magma de las capas profundas del manto. Además, en los últimos años se ha observado una aceleración del ascenso del magma desde las profundidades de la corteza terrestre en regiones como Islandia, Italia, la isla de Mayotte y las Islas Canarias. Esto indica un aumento de la actividad volcánica a escala global. Los vulcanólogos están preocupados por el fuerte aumento del ritmo de ascenso del magma. Procesos que antes tardaban cientos o miles de años, hoy ocurren en apenas medio año. Así, en el estrecho de Bransfield, en 2021, el ascenso de magma desde una profundidad de 10 kilómetros estuvo acompañado de 85.000 terremotos. La corteza en esta zona tiene 15 kilómetros de espesor, y 10 kilómetros ya han sido quemados por el magma activo. El rápido ascenso del magma indica la aparición de procesos peligrosos en el interior de la Tierra. La activación de los volcanes señala la acumulación de una enorme cantidad de energía en el interior del planeta, que busca salir fuera. Saben, en las últimas décadas se han producido serios cambios en el interior de la Tierra, y eso me preocupa mucho. La actividad magmática está aumentando y no son solo palabras. Estamos presenciando un aumento del número de terremotos cerca de volcanes y supervolcanes como Campi Flegrei en Italia, Taupo en Nueva Zelanda, Yellowstone en Estados Unidos y muchos otros. Este aumento de la actividad sísmica es una clara señal de que se están activando procesos magmáticos. Las cámaras de magma se están llenando, lo que podría significar que se están preparando para erupciones. Dado que todos ellos son supervolcanes, esto es realmente preocupante. Saben, la actividad sísmica está aumentando no solo cerca de los volcanes, sino también en el fondo oceánico. El profesor Arthur Viterito, oceanógrafo de la Universidad de Maryland, ha observado que desde 1995 el número de terremotos en el fondo oceánico a lo largo de las dorsales oceánicas ha ido en aumento. Y esto es lo interesante. Este aumento se correlaciona muy bien con el aumento de la temperatura global, y la correlación que encontró es de 0,7. Aunque la temperatura va 2 años por detrás de la actividad sísmica, parece que las actividades sísmicas y volcánicas a lo largo de esas dorsales potencian las emisiones hidrotermales y contribuyen al calentamiento de los océanos que, en consecuencia, conduce a la liberación de gases de efecto invernadero y, por supuesto, al calentamiento de la atmósfera. Y cuando lo pones todo junto, realmente parece que todas estas observaciones están interconectadas. Las erupciones volcánicas y los terremotos suelen estar estrechamente relacionados. Pensemos en el Cinturón de Fuego del Pacífico. No solo es una zona con actividad volcánica activa, sino también la zona con mayor actividad sísmica. Si hay un número creciente de terremotos a lo largo de los límites de las placas litosféricas en el fondo del océano, es lógico que también crezca en los lados opuestos de las placas litosféricas, ¿no? ¿Saben lo que está pasando con la actividad sísmica en el Pacífico? Se ha duplicado en los últimos 30 años. Se trata de un aumento impresionante de la actividad sísmica en la región y no está relacionado con los sensores, ya que cada vez hay más terremotos fuertes, que no se ven afectados por el aumento del número o la sensibilidad de los sensores. ¿No es increíble? En la era moderna, estamos presenciando un aumento exponencial sin precedentes de la frecuencia de terremotos importantes en comparación con los datos históricos. El análisis de los datos del USGS muestra que, antes de la década del 2000, solo se producían 1 o 2 terremotos importantes de magnitud 6,0 o superior al año. En la actualidad, su número se ha multiplicado por 8. Además, ahora se producen terremotos en regiones en las que antes no se registraba actividad sísmica. Los mapas sísmicos de las últimas décadas muestran claramente la expansión geográfica de los eventos sísmicos, que ahora se extienden más allá de los límites de las placas tectónicas y se producen dentro de plataformas estables. Algunos argumentan que el aumento del número de terremotos se debe a la expansión de las redes de sensores sísmicos y no a un aumento del número de eventos en sí. Es cierto que con el tiempo, el número y la sensibilidad de los sensores sísmicos han mejorado, lo que ha permitido detectar terremotos de menor magnitud con mayor detalle. Sin embargo, en la década de 1970, ya se habían instalado suficientes sensores sísmicos para registrar todos los terremotos de magnitud 4,0 o superior.
Por lo tanto, el aumento observado de los terremotos desde 1995 no se debe a los avances tecnológicos, sino que refleja cambios reales. En los últimos 25 años, la actividad sísmica ha aumentado considerablemente y sigue aumentando. El aumento del número de terremotos de magnitud igual o superior a 5,0 también se ve confirmado por los datos del Centro Internacional de Sismología. Así que vemos un conjunto de factores que indican que algo está ocurriendo en el interior del planeta. Algo alarmante que ahora hemos correlacionado con un aumento del calor en el interior. La corteza terrestre reacciona a este aumento de calor de diferentes maneras. Al parecer se calienta más de lo habitual, los volcanes arrojan lava atípica de composición líquida y profunda, el número y la fuerza de los terremotos aumentan. En pocas palabras, la corteza terrestre se está resquebrajando bajo la presión del interior, probablemente a causa del magma fundido. ¿Podemos saber qué está ocurriendo ahora en el manto? ¿Si se están produciendo cambios? Resulta que sí. Y los terremotos de foco profundo nos están ayudando en ello. Los terremotos de foco profundo son fenómenos sísmicos únicos que se producen a profundidades superiores a 300 kilómetros y que a veces alcanzan hasta 750 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Estos fenómenos se producen bajo presiones y temperaturas extremas, cuando, según las previsiones, se espera que el material del manto se deforme plásticamente en lugar de ser quebradizo, lo que hace que su ocurrencia sea desconcertante. Sin embargo, se registran con regularidad y siguen siendo objeto de una activa investigación científica. Desde 1995, la frecuencia de los terremotos de foco profundo ha aumentado bruscamente, coincidiendo con otras anomalías geodinámicas. El aumento de la frecuencia de este tipo de terremotos en las últimas décadas se asocia a una mayor actividad magmática en las profundidades del interior de la Tierra. Existe la hipótesis de que los terremotos de foco profundo representan potentes explosiones subterráneas comparables a la detonación de muchas bombas atómicas en el manto terrestre. Este crecimiento exponencial en número y fuerza de tales terremotos indica una intensa actividad magmática en el planeta y también suscita preocupación, ya que tales terremotos podrían servir como desencadenantes de otros más destructivos en la superficie. Esto es ciertamente impactante, porque parece que de hecho hay una enorme cantidad de calor extra en el interior del planeta, que probablemente está fundiendo intensamente el manto. Y esto se refleja en un aumento del número de terremotos de foco profundo. Pero ¿de dónde procede este calor y en qué momento empezó a llegar? Es una buena pregunta, ¿no? Quizá tengamos que buscar la respuesta más profundamente. Después de todo, la parte más caliente de nuestro planeta es el núcleo interno de la Tierra. La ciencia ha llegado a comprender que la temperatura entre el núcleo interno de la Tierra y su núcleo externo líquido es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol. Estamos hablando de 6.000 grados Celsius. 6.000, ¿se lo imaginan? La misma temperatura que en el Sol, pero en el núcleo de nuestro planeta. ¿Cómo pudo el núcleo permanecer tan caliente durante 4.500 millones de años de su existencia? ¿Está todo bien en el núcleo del planeta? ¿Podemos estar seguros de que allí no han comenzado a producirse cambios dramáticos? Resulta que en 1995 empezaron a producirse allí algunos procesos bastante extraños que no pueden ignorarse. En 1995, laboratorios científicos de todo el mundo registraron por primera vez alarmantes anomalías planetarias. Uno de los cambios más notables fue la brusca aceleración de la deriva del polo magnético norte. Anteriormente, se movía a un ritmo de 10 kilómetros por año, pero desde 1995 su velocidad aumentó a 55 kilómetros por año. Además, cambió su dirección hacia Siberia, avanzando más de 1.000 kilómetros. Este brusco desplazamiento del polo magnético norte es un evento verdaderamente único que no se ha observado durante los últimos 10.000 años. ¿Se lo imaginan? Según la teoría actual, el campo magnético de la Tierra se genera por los flujos de hierro fundido que se mueven alrededor del núcleo sólido del planeta. En 2013, un grupo de científicos de la Universidad de Leeds hizo un descubrimiento significativo. Los cambios en el campo magnético de la Tierra están relacionados con la aceleración del flujo de hierro líquido en su núcleo externo. Al parecer, esta aceleración comenzó en 1995.
Y los cambios en el campo magnético de la Tierra no son lo único que ocurrió en 1995. Ese año cambiaron muchos más parámetros geodinámicos. En 1995, también se produjo una alteración en la rotación de la Tierra. La dirección del eje de rotación del planeta cambió y su velocidad de rotación aumentó 17 veces. Los estudios científicos señalan octubre de 1995 como el punto de ruptura de la deriva polar. Al mismo tiempo, en 1995, se produjo un brusco aumento de la aceleración de rotación de la Tierra. Los datos del Observatorio de París muestran que, durante esos años, la duración de un día comenzó a acortarse en unos pocos milisegundos, lo que indica que la Tierra comenzó a girar más rápido de lo habitual. Así, en 1995, se produjeron a la vez 3 graves cambios en la geofísica de la Tierra. En primer lugar, la deriva del polo norte magnético se aceleró drásticamente. En segundo lugar, cambió la dirección del eje de rotación de la Tierra. Y por último, el planeta empezó a girar más deprisa. Todos estos procesos están directamente relacionados con el núcleo de la Tierra. El campo magnético se forma debido al geodinamo, y la velocidad de rotación del planeta y la dirección de su eje dependen del núcleo interno. Esto nos lleva a pensar que, desde 1995, han empezado a producirse serios cambios anómalos en el núcleo de la Tierra, que requieren enormes aportes de energía. El núcleo parece estar calentándose y esto está provocando su desequilibrio, mientras que este es el motor, el corazón de nuestro planeta. Además, el campo magnético de la Tierra se está debilitando. La anomalía magnética del Atlántico Sur está creciendo y allí el campo magnético ya está debilitado en un 30%. En los satélites, cuando sobrevuelan esta zona, incluso desconectan algunos equipos para evitar daños por radiación cósmica. Nuestro escudo magnético ya es como un colador. En los últimos años, hemos empezado a notar los efectos perturbadores del debilitamiento del campo magnético. Están apareciendo auroras rojas en lugares donde nunca antes habían aparecido. Esto ha sido especialmente activo en los últimos años, por lo que las tormentas magnéticas se están volviendo tan peligrosas y esto me causa una gran preocupación. Los cambios que comenzaron en 1995 no se detuvieron, siguieron aumentando. Por lo tanto, ya en 1997 y 1998 se produjeron fenómenos en el núcleo de la Tierra que no tienen análogos en la historia de las observaciones. Muchos científicos escribieron sobre ellos y es colosal. En 1997 a 1998, los científicos, utilizando datos de satélites del centro de masas de la Tierra, registraron un fenómeno único, un desplazamiento repentino del núcleo interno de la Tierra. Como resultado, el núcleo se desplazó hacia el norte a lo largo de una línea que va desde la Antártida Occidental hasta Siberia Occidental, en dirección a la península de Taimir, en Rusia. Al mismo tiempo, 4 grupos científicos independientes detectaron cambios anómalos en diversos parámetros geofísicos, confirmando este suceso. Según científicos como Yuri Barkin, doctor en ciencias físicas y matemáticas, Gennady Smolkov, doctor en ciencias técnicas, Mikhail Arushanov, doctor en ciencias geográficas, Viktor Kain, académico de la Academia de Ciencias de Rusia, y muchos otros, el desplazamiento del núcleo en 1998 provocó cambios en todas las capas de la Tierra. Este desplazamiento significativo del núcleo de la Tierra, cuyo tamaño es comparable al de la Luna, realmente plantea una pregunta. ¿De dónde provienen las fuerzas que pueden causar tales anomalías en la estructura interna de la Tierra? Parece que el núcleo está experimentando algún tipo de desequilibrio y se está calentando. Al mismo tiempo, observamos un aumento del flujo geotérmico, una intensificación de los procesos volcánicos y tectónicos, y estas auroras inusuales. Y lo que es más alarmante, estamos presenciando un tremendo calentamiento del océano, y debido a ello, estamos viendo un aumento de los desastres climáticos, inundaciones, huracanes. ¿No les parece extraño que todo esto esté ocurriendo al mismo tiempo? La cuestión de la fuente de esta energía colosal, millones de veces el potencial energético de la humanidad, que calienta el núcleo y el manto, sigue abierta. Tenemos algunas consideraciones al respecto en la dirección de la ciclicidad astronómica, pero no es el tema de nuestra conversación de hoy. Es importante darse cuenta de que el modelo presentado explica muchas anomalías planetarias que hemos observado en las últimas décadas, pero no debemos olvidarnos del factor antropogénico.
Pensemos en la sopa de plástico que llena las cuencas oceánicas. Los océanos contaminados no pueden disipar el calor eficazmente, así que los cataclismos están creciendo antes de lo previsto. Da miedo pensar cómo puede acabar esto. A lo largo de nuestra historia geológica, se han producido muchos eventos catastróficos que se caracterizan por cambios bruscos y extremos en las condiciones climáticas globales. Por ejemplo, inviernos volcánicos, como aquel que fue desencadenado por la erupción del volcán Toba hace 74.000 años. Y este acontecimiento redujo la población humana a menos de 10.000 personas. Del mismo modo, un debilitamiento repentino del campo magnético coincidió con la extinción de los neandertales, y esto ocurrió hace unos 36.000 años, y hace unos 12.000 años se produjeron eventos de calentamiento abrupto que contribuyeron a la extinción de los mamuts. Y ahora nosotros, como humanidad, ¿tendremos la sabiduría y el coraje para evitar ese destino y tomar medidas a tiempo? Algunos científicos creen que si la situación de los océanos no cambia, los cataclismos eliminarán toda la vida de la faz de la Tierra. Estamos a pocos años del punto de no retorno. Es decir, ahora que nuestro planeta se está calentando intensamente en su interior, necesitamos desesperadamente un sistema de refrigeración planetario que funcione bien, pero está obstruido con sopa de plástico. Imaginemos un reactor nuclear al que se le ha aumentado la potencia y se le ha añadido combustible nuclear, y al mismo tiempo, los filtros de su sistema de refrigeración están obstruidos. Y ahora, en lugar de agua fría, el reactor nuclear se refrigera con un lodo viscoso. ¿Qué le ocurrirá a ese reactor, se imaginan? ¿Hay alguna posibilidad de limpiar los filtros de nuestro termostato planetario de micro y nanoplásticos? La respuesta es sí. La clave está en restaurar la función refrigerante del océano. Imaginemos que empezamos a tomar humedad de la atmósfera y así fomentamos que el océano se evapore aún más. Pero tomaremos toda la humedad extra para nuestras necesidades. Entonces no provocará más inundaciones. Además, el proceso de evaporación del océano también liberará nanoplásticos, que podríamos reciclar. Esta tecnología es esencialmente como un purificador de aire a escala planetaria. Suena ambicioso, pero lo es. Esta tecnología son los generadores de agua atmosférica, es decir, generadores que extraen agua de la atmósfera. El principio de funcionamiento del dispositivo es el siguiente. Primero, se filtra el aire que entra en ella. El agua se condensa a partir de la humedad que hay en el aire. Así, lo único que extrae el dispositivo es una molécula de H2O, que es más pequeña que una partícula de microplástico. La filtración lo elimina todo. Y luego, cuando entra en el depósito, antes de que llegue al consumidor o a las personas que utilizan el agua, pasa por otra gran sección de filtración de carbono con plata añadida. Por lo que el proceso no solo impide el crecimiento de bacterias, sino que elimina cualquier otra cosa que haya en el agua. Es un proceso increíble. Los generadores atmosféricos filtran el agua y eliminan todas las impurezas. Si se utilizaran a gran escala, podrían actuar como una especie de filtro artificial en el ciclo del agua del planeta. Tras varios años de uso activo, el océano y la atmósfera se limpiarían considerablemente. El océano comenzaría a disipar el calor de vuelta a la atmósfera, desde donde escaparía al espacio. Esto ayudaría a mitigar las consecuencias destructivas de las catástrofes y a limpiar nuestro océano y nuestra atmósfera. Tendrá un cierto impacto medioambiental, un impacto positivo, porque cuando procesamos el aire atmosférico, también lo filtramos de los contaminantes, como el humo, los gases de escape, la arena y todo lo que vuela por el aire. Y eso es solo un ejemplo del impacto. Cuando se trata del contenido de agua en el aire ambiental o en la atmósfera, como he mencionado anteriormente, es absolutamente imposible alterar el equilibrio natural de la atmósfera, porque es demasiado grande y demasiado poderosa.
Me gusta mucho esta tecnología. Es una solución ecológica a la escasez de agua potable. Puede utilizarse en casa, en grandes empresas, en la agricultura o en el campo. Se trata de una solución realmente innovadora para el acceso al agua potable, especialmente en regiones con falta de recursos. Se trata de una tecnología que permite crear agua en cualquier lugar, porque el principio mismo de esta tecnología es que la calefacción y refrigeración crean condensación. Así que, ya sea en el Valle de la Muerte, en Nevada, o en el desierto del Sahara, podemos generar agua allí. Es decir, podemos generar agua en cualquier parte del planeta. Deben de estar de acuerdo. Es una gran ventaja que utilizando un generador de agua atmosférica en cada hogar, nunca más necesitarán utilizar botellas de plástico. Por lo tanto, al utilizar el generador de agua atmosférica, resolveremos el problema del agua. Reduciremos la huella que deja la producción de plástico, disminuiremos la huella de carbono del transporte y ayudaremos al medio ambiente a volver a su ciclo natural. Además, cuando se produce una evaporación intensa, el océano se enfría, de forma similar a como la evaporación del sudor en nuestra piel enfría a una persona en verano. Así que, del mismo modo, si los generadores atmosféricos se utilizan a gran escala, en todo el mundo, entonces la atmósfera se volverá menos húmeda y más fría. En consecuencia, los huracanes y las tormentas se debilitarán, y las frecuencias de precipitaciones extremas que estamos viendo hoy en día también disminuirán. Eso podría salvar millones de vidas y evitar pérdidas multimillonarias. Esto es exactamente lo que necesitamos ahora. He diseñado y desarrollado la tecnología para colocar en cualquier lugar un generador de agua atmosférica que puede producir más de 100.000 litros al día. 200.000 litros al día. Ya no es difícil, solo hay que pensarlo bien. Incluso si cada uno de los 8.000 millones de habitantes extrae 100 litros de agua de la atmósfera, esa cantidad se repondría totalmente por evaporación. Esto es algo por lo que deberíamos esforzarnos. Al fin y al cabo, esta agua es limpia y está disponible en todas partes y para todo el mundo. Y creo que nuestro mundo ha despertado por fin a esa fuente alternativa. Se trata de una tecnología extraordinaria, pero tiene sus limitaciones, en concreto, el consumo de energía que conlleva. En la actualidad, los fabricantes intentan averiguar cómo hacer que sus sistemas sean más eficientes y rentables. Instalan paneles solares, lo que funciona para pequeños generadores, pero a escala industrial, especialmente en el contexto del cambio climático global, eso no siempre es eficaz y puede ser vulnerable. Necesitamos una fuente de energía potente, limpia y, lo que es más importante, barata. Para iniciar el proceso de limpieza de los océanos a nivel global, necesitamos obtener toda el agua solo de la atmósfera. Hoy en día, incluso los fabricantes de generadores de agua pueden pensar que tal tarea es demasiado ambiciosa. Pero una vez que dispongan de una fuente de energía alternativa, el uso de generadores atmosféricos en todo el mundo será cuestión de tiempo. No se trata de una panacea, pero sí de un paso importante en la dirección correcta. Solo así podremos ganar el tiempo que necesitamos para detener los cataclismos y salvar la Tierra para las generaciones venideras. Se trata realmente de un proyecto mundial, una de las piezas clave del rompecabezas para salvar nuestro planeta y a toda la humanidad. Los generadores de agua atmosférica son una tecnología verdaderamente prometedora, pero debe formar parte de un enfoque integral. El primer paso es pasar totalmente a los generadores de agua atmosférica y dejar de extraer agua de fuentes superficiales y subterráneas. Estos dispositivos pueden producir tanta agua como sea necesaria tanto para fines potables como industriales. El segundo paso consiste en reestructurar los actuales sistemas de alcantarillado. Por ejemplo, el agua no debería verterse en masas de agua abiertas, sino pasar por las capas del suelo y depurarse antes de entrar en cualquier masa de agua. Y el tercer paso es implementar los generadores de energía sin combustible. Son esenciales para proporcionar energía adecuada y accesible a los generadores de agua atmosférica, que consumen bastante energía. La humedad para los generadores de agua debe proceder de fuentes naturales, por lo que necesitamos eliminar los embalses abiertos.
Introducir generadores de energía sin combustible nos ayudará a reducir nuestra dependencia de la energía hidroeléctrica y permitirá abrir las presas. Restaurar los ríos a sus cauces originales y devolverles su caudal natural ayudará a eliminar el agua estancada y los ecosistemas empezarán a volver a la vida. ¿Se lo imaginan? Según los cálculos, esta extracción de agua de la atmósfera resolverá el problema del deterioro del clima en el planeta en un 70% y el tratamiento de las aguas residuales en otro 30%. Este enfoque nos permitirá alcanzar varios objetivos, aprobados por la Asamblea General de la ONU en el ámbito del desarrollo sostenible. Podemos combatir simultáneamente el cambio climático, suministrar agua potable a los necesitados y restaurar los ecosistemas. Eso es increíble. Aunque la situación es grave, tenemos motivos para el optimismo. Con el enfoque adecuado y la cooperación internacional, podemos superar estos retos. Estos son pasos clave para la conservación del planeta. Si los ponemos en práctica, los resultados serán visibles en 2 o 3 años. Pero es importante darse cuenta de que el cambio climático sigue ganando impulso y no será posible detener este proceso de golpe. Por lo tanto, la situación puede fluctuar un poco el primer año, pero en unos 8 a 14 meses todo debería mejorar. Y ya dentro de 5 a 8 años, veremos cómo se limpiarán las aguas y el océano empezará a cumplir de nuevo su función de enfriar el planeta. Desaparecerán las inundaciones, las sequías, los vientos anormales y las fluctuaciones de temperatura. El clima será mucho más suave y previsible. Como resultado, gracias a la introducción de generadores de agua atmosférica, ganaremos el tiempo que ahora es tan necesario para eliminar las causas del calentamiento del planeta. Los enfoques científicos y prácticos propuestos podrían servir de base para una nueva revolución tecnológica. Su objetivo es garantizar un abastecimiento sostenible de agua y un uso equilibrado de los recursos hídricos. Y lo que es más importante, estas medidas tienen el potencial de reducir el impacto negativo sobre el sistema climático del planeta. Tienen un potencial significativo para mejorar seriamente la situación del medio ambiente, haciendo que la Tierra sea más resistente a los desafíos climáticos. La cooperación internacional será esencial. Hay que unir los esfuerzos de los científicos, los políticos, las empresas y el público para solucionar este problema global. Aunando esfuerzos y recursos, podremos desarrollar y aplicar medidas integrales. En lugar de trabajar por separado e intentar perjudicarnos unos a otros, tenemos que trabajar juntos porque se trata de un problema global. Uno de nuestros principales problemas hoy en día es que tendemos a actuar más por el beneficio que por el bien de la humanidad. Tenemos que hacer todo lo posible para cambiar este enfoque, por el bien de toda la humanidad. Si podemos establecer las condiciones para una colaboración científica abierta en todo el mundo, los científicos podrán basarse en los conocimientos y la comprensión actuales y mitigar el aumento de los desastres naturales. El futuro de nuestro planeta depende de las decisiones que tomemos hoy. Debemos actuar juntos para limpiar los océanos de micro y nanoplásticos y mitigar los efectos del cambio climático. Podemos marcar la diferencia. Ya tenemos la tecnología. Todo lo que necesitamos es la voluntad de actuar y la cooperación mundial. Solo uniendo nuestras fuerzas podremos detener la contaminación del océano y cambiar la situación climática en la Tierra. El futuro está en nuestras manos. Protejamos juntos el océano y creemos un futuro sostenible para nuestros hijos.